Hoy lo convoqué porque es un profesional excelente, con una gran trayectoria como médico. Luego comenzó a gustarle la fotografía y venía mi papá y me decía, vos sabés que Leo, además de que me ayudó a dejar de fumar, empezó a sacar fotos y me manda unas fotos divinas, me sacó una foto en tal lugar, hizo una foto que me mostró de pájaros y le llamaba la atención, hasta que termina siendo también fotógrafo profesional. Y sigue avanzando y no se queda quieto y empieza a estudiar la bioemoción, biodecodificación, empieza a estudiar salud y emociones y hoy, además de ser un médico que por supuesto desea y anhela curar a un paciente, aborda la medicina desde el lugar más profundo y puro que se puede lograr, la medicina a través de las emociones. Leo Cuevas, querido amigo, bienvenido, buen día. Hola, buen día Pipi, buen día a todos. Un placer que estés acá. Buen día a la gente que te sigue. Yo te veo y obviamente viene a mi mente los recuerdos de mi padre, médico de él, de tantísimos años, y ya tenías, ¿no?, ese perfil de ver en el paciente toda esta cuestión de emociones. ¿Qué te lleva a la bioemoción, a la biociencia? Me lleva ya por el 2000, yo me recibo en el 91. Bueno, trabajé muchos años de médico emergencista, ¿vos te acordás? Sí, en el SEM. Bueno, sí, después trabajé muchos años en el sanatorio, ahí fue médico de tu papá, en la UOM. Muchos años. Pero ya por el año 2000 y pico, empezaba a preguntar por qué la gente se enfermaba. O sea, lo sabía desde la facultad de medicina y desde los conocimientos que te enseña la facultad, porque los libros te enseñan las causas de las enfermedades, te enseñan el tratamiento. Pero yo empecé a preguntar por qué la gente se enfermaba. De hecho, muchas veces nosotros, cuando no tenemos a veces un diagnóstico claro, le decimos, bueno, puede ser viral o puede ser psicosomático, ¿no? El famoso psicosomático. Lo psicosomático es lo emocional. Pero bueno, yo empecé a preguntar así y un día me pasó algo muy loco. Estaba en Rosario, yo iba mucho a Rosario porque estaba haciendo también una especialidad allá, y encontré un libro que se llama La enfermedad como camino. Y lo compré. No me preguntes por qué, me interesó, pero nunca lo leí. Compré el libro y lo guardé. Y muchos años después, cuando empecé a estudiar esto que hice en el 2018, que fue la diplomatura de biodecodificación y biología total de los seres vivientes, es lo que yo hice, estando con otros médicos y mucha gente que estaba estudiando la diplomatura esa, no necesariamente tenés que ser médico, me pasó que una médica dermatóloga me dice, vos tenés que leer La enfermedad como camino. Y yo le digo, jodeme, yo tengo ese libro hace un montón. Y bueno, dice, esto es un poco la puerta de todo. Y entré ahí por unas cuestiones personales, cuestiones que bueno me llevaron a conocer. Yo no sabía que era la biodecodificación, y un día alguien me preguntó, ¿querés estudiar biodecodificación? Y le dije sí. Yo ya estaba medio como cansado de hacer la medicina clásica, que es genial, que es la alopática, la medicina que hacemos todos los médicos, que es el diagnóstico, el tratamiento, el acompañamiento, que está perfecto. Pero yo siempre que es como que estaba un poco como... toqué fondo, dije basta. Y 2018 me aparece esta persona que me dice así, digo, bueno, quiero estudiar eso, porque había hecho una sesión yo y me había volado la cabeza. Bien. Y me voy a Rosario a estudiar, tengo la suerte de estudiar con Enrique Hurón, que es el que trajo la biodecodificación a Sudamérica, y él estudió en Canadá con Claude Sabat, que es uno de los médicos franceses que descubre esto. Te estoy hablando del año 80, esto que empieza todo esto, ¿no? Pero toma auge últimamente, toma auge década. Acá, sí. En la Argentina la trae Enrique Burón en el 2007 y empieza a enseñar y a formar a mucha gente. ¿Y eso qué te ayuda? ¿Vos podés dar un diagnóstico más certero desde ese lugar? No, diagnóstico no. No. Justamente lo primero que hay que dejar en claro, porque por ahí para no confundir, es que se hace biodecodificación o se hace decodificación biológica o se hace, bueno, por empezar aclaro, es una actividad, no, o un método, mejor dicho, bien dicho, es un método o una disciplina complementaria. Okay. Bien, que quede claro eso. Esto no es medicina alternativa. Yo soy médico, no hago medicina alternativa. Bien. Esto es esto es un método que lo que te hace es hacer un acompañamiento al tratamiento médico. Bien, ¿y a qué te lleva? Y quiero terminar con algo. Sí. No se hace diagnóstico, tenés que ir con diagnóstico. Si querés hacer un buen decodificador o trabajar con la bioemoción, tiene que haber siempre un diagnóstico médico. Si vos me decís, me duele el codo y tengo un dolor crónico de hace años,
¿qué puedo decodificar? No, tráeme el diagnóstico. Yo en el caso que si soy médico puedo llegar a hacer un diagnóstico. Pero si fueras vos, que no sos médica, pero sos decodificadora, en ese caso tenés que decirle andá al traumatólogo o al reumatólogo y decime qué tengo, porque puedes tener una bursitis, una tendinitis, puedes tener un problema en la piel del codo, y cada parte del cuerpo tiene un sentido y un significado biológico. El cuerpo habla lo que la boca calla, siempre. Bien. Entonces, si es el codo, bueno, hay muchos significados de por qué puede venir, ¿no? Porque el codo tiene que ver, bueno, es una articulación del brazo, el brazo tiene que ver con el hacer, ¿eh? Entonces, bueno, hay todo, es muy largo, no da el tiempo para hablar, pero bueno, siempre con un diagnóstico médico. Con un diagnóstico médico. Viene el paciente y te dice que tal vez tiene dolor del cuerpo. Bueno, vos empezás a revisarlo como médico. ¿Dónde entran las emociones? Yo ahora, desde que hago esto, yo sigo siendo medicina clínica. Mucha gente cree que ya dejé, que todo es fotografía en mi vida. No, son las dos cosas. Te diría un 70-30 hoy. Pero ese 30 de medicina no lo puedo disociar de lo que hago hoy, que es complementarlo con la bio. Entonces, si vos venís y me preguntás, qué sé yo, me duele todo el cuerpo, como médico te voy a hacer unos estudios o te voy a revisar, vamos a hacer seguro algunos análisis si es necesario, pero se me escapa siempre alguna pregunta que no es una sesión de bio, porque la sesión de bio vos tenés que aceptar hacerla. Bueno, podés obligar a nadie que haga una decodificación si no quiere. Hay gente que no quiere abrir puertas, que les da miedo, o bueno. Pero cuando viene el paciente, en el caso mío, que 2x3 me pasa, le digo, mira, yo hago biodecodificación aparte, o bioemoción, aparte de medicina clínica, y me dicen, no, joder, me se tapan la cara, claro. ¿Viste? Y digo, ¿por qué? Porque me dijeron, recién pasó, que tengo que hacer... Con vos. No conmigo, tengo que hacer biodecodificación. Y yo le pregunto, le hago la pregunta, me duele todo, y cuando me dicen todo, yo pienso a veces, me viene esta pregunta, esto se me viene ahora, el alma. Cuando te decís, me duele todo, te duele el alma. Entonces voy a veces, te dejas llevar mucho por la intuición, como nos enseña nuestro profesor, que terminás el curso, y él termina diciendo, déjense bendecir, confíen en su intuición y déjense bendecir. Bien. Y a mí me pasa que a veces estoy con una consulta en una sesión de bio, y me bajan preguntas que no sé por qué. Obviamente que esto lleva un tiempo largo de estudio. De codificación biológica, si le querés estudiar bien, es una diplomatura que dura por lo menos 1 año o 2. Se estudia mucho, es muy heavy, son 5 módulos de 3 días, cada módulo, viernes, sábado y domingo, 12 horas, es muy intenso, volvés hecho fleco. Claro. Yo lo hice muy, bueno, primero pero con muchas herramientas. Con muchas herramientas que me enseñaron a ver la medicina un poco, se me dio vuelta la medicina, para empezar a verla de entender hasta ciertas palabras, la hipertensión, ¿no? La famosa hipertensión arterial. A ver, ¿cómo la relacionas con lo emocional? Vos razonás la palabra hipertensión, estás bajo hipertensión, mucha... Hiper es mucho, estoy con mucha tensión. Es de hecho uno de los pocos conflictos activos que tiene, visto desde la bio. Es un conflicto activo, estoy viviendo un estrés. Un estresazo, que está permanentemente. Y como no lo puedo gestionar, obviamente estoy bajo una presión. Que puede ser laboral, estoy en un trabajo que no me gusta, estoy en un ambiente que no me gusta, estoy en una relación que no me gusta, estoy pasando un momento que no me gusta. Y quizás viene de años, o una cosa que te guardaste, o algo que te pasó y nunca lo pudiste hablar. Y eso puede generar una hipertensión. Puede. Como puede generarte una gastritis. Según Gastritis. A ver, ¿por qué? Te voy a decir las 6 emociones por básicas. Favor. Hay 6 emociones básicas. La alegría, la tristeza, el miedo, la ira o el enojo, el asco y la sorpresa. Esas son las 6 emociones básicas. Si después me decís la culpa no es una emoción. El amor no es una emoción. Son sentimientos. Pero las 6 emociones son las que nombré. Entonces, si yo vivo una situación que me dio asco, simbólicamente, vi un maltrato de una persona a otra y me dio asco, esa vivencia yo le vi como asco, y por ahí pueda tener algún síntoma que tenga que ver con la parte digestiva. Ahora, si lo viví con enojo, puede que ver más con la parte del rencor. El rencor tampoco es una emoción, es un sentimiento. Y después, bueno, se va asociando y esa emoción impacta en el cerebro, y según cómo impacte y en qué zona impacte puede, si vos no lo gestionás a esa emoción y decís, bueno,
Tuviste una rabieta con alguien, la gestionás, y sí, bueno, ya está, fue un mal momento, les pedí disculpa o hablás, ya se me pasó. No, tuviste en ese momento mucho enojo. La emoción dura segundos, a como mucho minutos, tal cual como lo digo. ¿Por qué? Porque emoción viene de emotion, que es energía en movimiento. La emoción no es una energía. Entra la emoción Tac. y se va. Tac. Lo que pasa después es que quedás con un estado de ánimo. Es lo que te deja. El estado de ánimo puede quedar por años. Agotado. Y puede quedar por años. Y puede quedar por años. Porque por ejemplo, los dolores de cintura, esa gente que vive con ese dolor, ¿qué es? ¿Un peso? ¿Qué es? Sí. ¿Es una mochila? Si es en la cintura, no, porque una mochila no la llevas en la cintura. No, ¿qué es la cintura? ¿Qué lectura? La zona lumbar tiene que ver, bueno, la columna vertebral tiene que ver con tu estructura. Porque es la estructura, nos sostiene el cuerpo. Y ahí tiene que ver, por ahí no puedo decirlo porque por ahí esto lo puede tomar la gente, me duele la cintura porque tengo un problema con mi familia. Pero bueno, la estructura, la columna sería un poco tu vida, que según qué parte de la columna, puede ser la parte del trabajo, puede ser la parte abajo, es un poco la familia. La parte lumbar. Sí, ¿qué estoy llevando, no? La mochila se lleva más en la zona dorsal. Claro. Que ahí puedo estar llevando pesos que no son míos. No sé si vieron la película, que está muy buena y se la sugiero, la serie Mi Otra Yo. No. ¿No la viste? No. ¿Pau sí? Mi Otra Yo. Está en Netflix, por favor. Sí, mírenla, es turca. Mi Otra Yo, bueno, está más, no voy a spoilear nada, pero está más relacionada con las constelaciones familiares, que empecé a leer y me gustaría también hacer eso. Pero está muy buena, mírala, porque va a hacer mucho ruido. A los médicos nos ayudó mucho, porque cada vez más gente se vuelca a esto. Y no es voy por acá o por acá. Siempre digo, complemento. Es un complemento. ¿Qué pasa cuando el paciente viene y te dice, porque lo estoy escuchando a los últimos años, está como de moda diagnosticar fibromialgia? Es un dolor adentro del cuerpo, que a veces la gente no lo puede explicar. Puede, por ahí yo no quiero tampoco sanar. Hablemos de las emociones que genera eso, ¿no? Sí, pero yo a lo que voy es que por ahí, si hay alguien que está escuchando con fibromialgia y dice, capaz que el médico te dijo esto no se cura, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos con los pacientes, porque en la Facultad de Medicina, por lo menos mientras yo estudié, no me enseñaron gestión de emociones. Era trabajar con el paciente, era abordar al paciente y a la enfermedad, pero muchas veces trabajábamos con la enfermedad y no con el enfermo. Entonces, ¿qué tiene? Tiene diabetes, o tiene fibromialgia, o tiene una gastritis. Bueno, patología de gastritis, le damos tratamiento para la gastritis, está perfecto. Pero no nos enseñaron a preguntarle, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo venís con tu vida? Y si tenés estas herramientas, ahora le podés preguntar, ¿qué te está doliendo? Porque la fibromialgia duele todo. Y se decodifica. Y yo tuve 2 pacientes que se decodificaron. ¿Y qué pasó? Y se le fue. Yo no curé a nadie. Yo siempre digo, le aclaro al consultante, no le digo más paciente, nosotros le decimos consultante. ¿Y qué es cuando la persona se decodifica? ¿Qué hacen? Decodificar es como ir a buscar es como si tú estuvieras en una computadora y en tu disco rígido, y la memoria es igual. Lo que te ocurre en la memoria, en el momento, la emoción que impacta. Pero después eso, que es el estado de ánimo, se guarda en una carpeta. Y esa carpeta puede estar en una subcarpeta, otra subcarpeta, y queda guardado ahí. Entonces, si eso está ahí y cada tanto se te pone la pantalla azul, como nos pasaba que nos asustamos, es porque ese conflicto que está guardado aparece. ¿Y por qué aparece? Porque viví una situación similar a una situación que haya vivido en un pasado. Entonces, mi cerebro, cuando yo te hago recordar, por ejemplo, vos, Pipi, decime, ¿te acordás tu primer día de clase en la secundaria? No. No te acordás, pero bueno, ¿te acordás? Me acuerdo del primer día de jardín. Bien, ¿y a qué jardín fuiste? Misericordia. Bien, Misericordia. ¿Y te acordás con quién fuiste acompañada? Sí, Mariana Tontarelli. Bien. Mi compañera. ¿Pero tus padres no te acompañaron? La tengo solo la imagen de ella. Mis padres no me acuerdo. Bien, solo perfecto. Una amiga. ¿Y sentiste alguna emoción? ¿Tuviste miedo? ¿Tenías alegría, expectativa? Las sensaciones de alegría. Bien, vos fíjate que yo te hice 3 preguntas y vos te las acordás. Sí. Si querés escarbar, encontrás. Sí. Y otra cosa, vos lo vivís con alegría, pero si esto yo te hubiera preguntado algo feo, también lo vivís como feo. Y el cerebro no distingue lo real de lo simbólico, de lo virtual y de lo imaginario. Para el cerebro siempre está en el aquí y ahora, siempre. Porque si el cerebro estaría en el pasado o en el futuro, te morís. El cerebro siempre está
Ahora. al instante siguiente para sobrevivir. Y a veces trae, como decís vos, en esa PC con tantas carpetas, ante algo que te pasa. Vivís el estrés como si fuera en el momento. Como fuera el momento, pero te pasó antes. Te pasó antes, pero si yo te hago recordar un momento feo, te pones triste. Claro. Por eso si vos ahora me lo hubieras hecho y para mí hubiera sido algo feo, me volvería la tristeza. Y te volvería quizás una hasta angustia, como hubieras tragado saliva. Okay. Hubiera dicho, ¿entendés? Y mi respuesta hubiera sido otra. Claro, entonces vos me preguntaste qué es la decodificación. Era de ir a buscar, a decodificar ese código que está escondido. Y el fin de la decodificación biológica es la toma de conciencia. Es por esto que me está pasando esto. Ajá. Porque lo que es consciente, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Vos tenés una gastritis. Sí. Y decís, bueno, por todo un ejemplo, ¿no? Y capaz que tenés gastritis, pero digo, tenés una gastritis y digo, y sabés que te pasó algo. Te peleaste con alguien. Sí. Me agarraste una branca bárbaro o viste algo que no te gustó. Bueno, eso es lo consciente. Pero en el inconsciente hay algo que hace que vos estés viviendo, te esté pasando, ¿entendés? Y que no lo pudiste sanar. Es un conflicto que traes de mucho tiempo. Eso te puede enfermar. Te puede empezar con síntomas. Ajá. O directamente te puede enfermar. Bien. Y puedes enfermar estreses chicos, enfermedades chicas. O digo leves. Sí. Un resfrío, una gripe, enfermedades. Sí, que te bajan las defensas, ¿no? Tal vez estás como muy arriba, pasa algo, te bajan las defensas y te enfermas. Sí, un estrés moderado, enfermedades moderadas, estreses heavy, fuertes, grandes, cosas fuertes, un accidente, una pérdida de un ser querido, una expulsión de un trabajo. Que ojo, es siempre vivencial, Pipi, siempre tiene que ver la vivencia. Sí. Vivencia de emoción, que es un capítulo muy grande en Bio. Vivencial. Es la vivencia, es porque, por ejemplo, acá tenemos a nuestra amiga que nos está filmando, sí. Y a ella le puede pasar que a ella le roban una bicicleta. Sí. Y a vos también. Pero ella puede llegar a hacer una gastritis o una depresión y vos nada. ¿Por qué? A ella le robaron a vos te robaron una bicicleta y decís, bueno, puteás, te enojás, perdón, pero bueno, yo hablo así. Y decís, bueno, ya está, me compro otra. Gestionaste la emoción, desdramatizaste. Ya está. Y está. Pero la bicicleta que le robaron a ella era de un abuelo que lo acompañó toda su vida, se le dejó como una herencia y cuidala para toda la vida. Y te llevaron la bicicleta de tu abuela, que era todo. Y vos podés estar un mes masticando esa bronca. Y si esa bronca no la digerís, por ahí aparece una gastritis. O por ahí te aparece algo. Y si es un estrés mucho mayor, todos sabemos de casos de gente, y nos ha pasado que hemos vivido situaciones muy feas, o la pérdida de un ser querido, o la pérdida de un trabajo, el territorio. El cerebro entiende que un trabajo es tu casa, tu segunda casa, como la escuela. Entonces, si vos en la escuela tenés, o en tu trabajo tenés un desacierto o una decepción, o viene tu jefe y te dice, andate, ¿por qué? Porque voy a poner a otro, pero si yo estoy trabajando bien, pero bueno, quiero cambiar el personal. Eso es un golpe. Y si vos pusiste toda tu vida ahí, todas tus ganas, podés vivirlo como una pérdida muy grande en el territorio. Ahí puede haber patologías más fuertes. Un infartito. Hasta eso. Hasta más, cáncer. Hasta más. Todo es emocional. Yo estoy trabajando mucho con Laurita, que está ahora con el tema del desafío de paso de la propaganda, que se va a hacer adelante. Y siempre yo he estado acompañando desde la fotografía y desde las emociones. Y si vos te pones a hablar con un paciente que ha tenido un cáncer o que ha tenido cualquier tipo de enfermedad, siempre trae una emoción escondida. Lo decía Freud. Las emociones que no se expresan aparecen después de peores maneras. ¿Cómo es muy largo. Empezás a trabajar? Pero es lindo para tener un primer acercamiento al tema, porque este va a ser una serie de distintos encuentros que vamos a tener con Leo, mira, bueno. Que es muy interesante, te estás enterando, lo decretamos. Esto hace bien el gestionar las emociones, sí. El detectarlas, el volver, ir, venir. Y tal vez podemos invitar también a quien nos está escuchando que pida una consulta con vos, que trabajen juntos ese dolor que tiene, que tal vez es una emoción guardada, que volvió, que apareció. Que a veces tampoco sabés que está. Ni siquiera sabés. ¿Cómo es una sesión con vos? ¿Un ¿Conmigo médico? O con cualquier persona que haga Sí, pero con vos, que sos médico y que haces biodecodificación, te piden un turno. ¿Cuánto tiempo es aproximadamente? Una sesión de bio te lleva más o menos, siempre yo le digo a la gente, 1 hora, 1 hora y pico, 1 hora 15, como mucho 1 hora y media. Porque no es que hay un tiempo, podés decodificar, hacer la toma de conciencia
a los 40 minutos de estar en una consulta. Tengo muchos testimonios, no voy a hacerte perder el tiempo contándote, pero me ha pasado de, ¿qué te está pasando? Y le preguntaste una pregunta que Ya le está. diste ahí, pero en el medio, y la persona largó el llanto. Bien. Y no lo había visto. Pero bueno, una sesión puede llevar de 1 hora y media, porque ya después el cerebro se cansa. Claro. Se cansa el mío y se cansa el tuyo. Y ya después la persona no sabe ni lo que está diciendo. No más de 1 hora, 1 hora y media. 1 hora y media, como mucho. A veces a mí yo me estiro un poquito más. Pero bueno, la idea es que la persona pueda sanar, más allá Sí. de la enfermedad, sanar el alma, ¿no? En la situación, qué sé yo. Hay gente que no sabe, por decirte, cómo fue el embarazo de su mamá. Y no. Su No se habla. propio embarazo. Sí. ¿Cómo fue? Qué sé yo, los que están escuchando, pregúntenle, mami, ¿me deseaste? Porque vos podés tener un hijo y amarlo, pero no haberlo deseado, en el sentido de, ahí entramos con un tema que se llama proyecto sentido, que trabajamos mucho con el proyecto sentido dentro de la biodecodificación o la bioemoción. Todo lo proyectado tiene un sentido, si no, no existiría en la vida. Todo. Este micrófono tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Se proyectó para transmitir. Un celular es igual. La luz también, para Sí. iluminar. Bueno, cuando vos venís a la vida, venís con un proyecto. ¿Mm? Pero muchas veces no fuiste esperado. Quedé embarazada. Uy, alegría, felicidad. Pero en otro momento no es así. O ese embarazo fue un embarazo difícil. Claro. Un embarazo difícil por Sí, cuestiones de pareja o por cuestiones familiares o porque en la casa antes quedar embarazada una hija de soltera era ¿Y eso qué te pasa, digamos? muchas veces ¿Cómo impacta? a veces no le impacta a la madre, le impacta al hijo porque la emoción pasa a través. ¿Pasan las emociones? Obviamente. Nosotros traemos información hasta 4 o 5 ancestros. Muchísimo. Y pasa nuestro ADN, nuestra información. Es información. Si tuviste una mamá depresiva, tenés altas chances de serlo. Sí, o venir a solucionar la herida esa, pero bueno, sí, justamente. O, bueno, sí, la depresión tiene disparadores que tienen que ver con ciertas cositas muy especiales que por ahí no las quiero decir porque para que la gente, alguna persona que está sufriendo, pero les puedo asegurar que la depresión se trata obviamente con el médico especialista, con los psiquiatras, pero también se puede abordar desde lo biológico, porque tiene que ver muchas veces, vos sabés que hay hormonas y neurotransmisores que cuando hay depresión bajan, como la serotonina, o cuando estás estresado, el cortisol sube. Bueno, eso se puede mejorar mejorando muchas veces, no solo con pastillas, sino mejorando muchas veces cómo gestionar. Si vos estás, te lo decía recién fuera de aire, si vos estás trabajando en un ambiente hostil o estás en una relación hostil laboral, familiar, y estás mal, tu cortisol va a estar siempre alto. Y tu adrenalina también, que son las hormonas del miedo y de la huida. Y por ahí la dopamina, que es la del placer, la oxitocina, la serotonina, van a estar bajas. Y hasta que vos no te vayas de ahí, vas a estar siempre estresado, vas a estar triste o vas a estar mal. Eso puede derivar en una crisis de pánico, puede derivar en una depresión, puede derivar en una enfermedad obviamente emocional o una enfermedad física. Ahora, lo que yo te decía, la epigenética. Si esa persona cambia el entorno, cambia su biología. Cambia el entorno y cambia su biología. Entonces, por ende, se puede curar. Pero hay gente que estuvo 20 o 30 años en un trabajo por miedo a salir de la zona de confort. Y por no salir de la zona de confort, porque ¿qué hago si me voy de acá? Si yo lo único que hice toda mi vida fue, no sé, por decirte, trabajar. O soportar un matrimonio, o soportar un mal trabajo, un mal jefe, malos compañeros. Una profesión, Pipi. Ser algo que no quería ser, pero por una creencia familiar, un mandato. Un mandato tengo que ser. A ver, los padres antes decían, tenés que estudiar, tenés que ser alguien en la vida. Y vos fíjate, a mí también me lo decían, tenés que ser alguien en la vida. Y digo, pero yo ya soy alguien. En el momento que nacés sos alguien. Claro. Pero se ve que ser alguien tenía que ser un título. Un título. Y bueno, yo fui un poco la oveja negra de mi familia, porque imagínate que vos me conocés bien. Sí, sí. Y fue medio siempre inquieto. Y cuando empecé a hacer fotografía, mi mamá me preguntó, nene, ¿de qué vas a vivir? Sí, nene, pero vos sos médico o fotógrafo. Y no sabía cómo contestarle. Y lo hablé con una amiga. Me acuerdo en ese momento yo me había recibido y yo me había comprado una cámara de foto y amaba sacar foto. Y ella no entendía, que después lo entendió, que la cámara de foto para mí era mi cable a tierra. Claro. Yo me iba a donde ahora es el ecoparque.
me iba con mi Sacaba cámara fotos de los a pájaros. los pajaritos. ¿Qué le mostrabas a mi papá? Exacto. A Y los eso a pájaros mí le sacabas era vos. sanador, cambiaba el entorno. Yo trabajaba A en el... saber qué traías, ¿no? Pájaros. Sí, ¿Qué? y por otro lado, me pasaba que yo trabajaba en el SEM, tuve 17 años y vi muchas cosas feas. Y si yo no tenía un cable a tierra, Claro. explotaba. Bueno, y en un momento le dije, no, mami, soy médico y fotógrafo. Las dos cosas. Puede ser las dos cosas, ¿entendés? Y puede ser tres cosas también. Cuántas cosas lindas, Leo, que aparecen y qué lindo permitírselas también, ¿no? Tomarlas, empezar a trabajar de eso, vivir de eso, que sea un estilo de vida. Cómo Sí, uno revierte. reinventarte también, porque si no estás como Sí. vos te cansás. Sí. Yo creo que, a ver, esta es una opinión muy personal, pero me parece que a veces a vos te gusta lo que haces, Sí. pero siempre vas como innovando. Todo el tiempo. De hecho, innovaste. Sí. Bueno, si vos no te reinventás, por ahí estás muy bien con lo que estás haciendo, pero a veces también está bueno cambiar. Claro. Hay una frase que dice que para ser feliz hay que cambiar frecuentemente. Bien. Y no significa cambiar de relación o de pareja, sino, No. qué sé yo, este año estoy con un proyecto dentro de la fotografía que cambió un poco mi fotografía. Sigo haciendo de todo, pero vos lo Pero estás cambia, viendo pero y cambia y me tiene atrapado. Y quizá el año que viene haya otro proyecto. Bien. Tener proyectos es fundamental. Ahí está. Eso te iba a pedir. Algunos tips, algunas herramientas, que el oyente que está tal vez triste, decaído, con un dolor, con todas las hormonas bajas, alteradas, con estrés, algunos tips Sí, que o viviendo puedas en dar una situación que no lo llevó a la enfermedad, pero que está incómodo. y que después lo pueden seguir viendo en tu consultorio o con quien gusten. Algunos tips. Yo para aliviar la vida diaria. Me pasa desde que hago esto, no es una buena propaganda, me van a odiar algunos laboratorios, pero en realidad soy amigo de todos los laboratorios y laburé años recetando, es que a veces receto un poco menos, porque a veces por ahí, bueno, si a vos te duele, venís con un esguince de tobillo, yo te voy a dar un tratamiento, te voy a mandar al traumatólogo y te lo voy a inmovilizar si es necesario. Pero a lo que voy es que a veces podés sanar sin dar tanta medicación, sino ir buscando un poquito más allá qué te está pasando. Okay. Y herramientas, como me decís, pueden ser la meditación. Está muy en boga hoy, todo el mundo habla de eso. La meditación, que es meditar 15 minutos al día, si podés 2 veces al día. Cuando te levantás, 10 minutos, te quedás pensando en nada, buscás en YouTube, hay meditaciones guiadas, es manejar la respiración, 5 segundos el aire adentro, 5 segundos largos, siempre respirando por la nariz, ¿entendés? Estás 10 minutos y en un momento el cerebro llega a estar en la nada. Cuando estás en la nada, que estás en ausencia de pensamiento, ahí estás en el aquí y ahora. Automáticamente salís de ahí y ya estás pensando. Estás en el mindfulness. Vos estás pensando. Ahí. Bueno, mindfulness es otro, es parecido, pero es otra cosa. Está el flow, el estado flow, que es hacer, por ejemplo, el que pinta mandala, los que hacen arte, que están pintando. Yo cuando estoy editando pongo música y estoy quizás estado flow ahí y viendo si hago en blanco y negro, trabajando los blancos, los grises. Es un buen estado llegar ahí. Es un buen estado y yo recomiendo eso y después el ejercicio físico, fundamental, la actividad física, porque ahí sí liberás todo lo que es el cortisol, aumentar las endorfinas, que son hormonas que te levantan el estado de ánimo. ¿No te pasa que volviste estresada, cansada, te hiciste una caminata rápida, un trote, volvés, te pegás una ducha y el cuerpo se relaja? Pero hay gente que no camina. O sea, caminar, dormir por lo menos 6-7 horas. El descanso es reparador. Y después, algún tip más, yo por ejemplo, hacé lo que te guste. Hacé lo que te gusta leer, te gusta ver películas, mirá, pero no mires, no te vayas a ver una película de terror o un drama tremendo a la noche. Claro. Porque, porque vas a irte con el cortisol alto. El dormir algo también, que te dé placer. Sí, el dormir también. Tenemos el famoso el ritmo circadiano, ciclo, que es ritmo circadiano, es que tenemos una liberación de cortisol, siempre generalmente antes del día. ¿Por qué? Porque ese pulso de cortisol que sale en el cuerpo, que es biológico, por eso es bio esto, te prepara para el día. Pero cuando vos dormís mal o trasnochás, ¿entendés? Vos estás despierto, ese pico de cortisol sale capaz que a las 11 de la mañana. Y vos a las 11 estás así, re loco. Por eso trabajar en 4 turnos a veces es tan heavy. Porque nunca tenés un ritmo de sueño parejo. Y eso también hay que entenderlo. Y hay lugares donde en los trabajos considero que habría que darle un poco más
cambiar los horarios o las vacaciones, darlas un poco más frecuente o cada tanto una semana de descanso, porque la persona se tiene que autorregular. Pero bueno, y el estrés es, te diría hoy, más que el cáncer y el accidente, es la enfermedad número 1 del mundo. El estrés. El estrés como es patológico, ¿eh? Está el euestrés, que es el estrés normal. Estamos hablando del distrés. Dis es disturbio, viene de ahí, distrés. Cuando el estrés te está generando ruido, sí, hoy las patologías número 1 en el mundo son el estrés, la depresión, antes que el cáncer y la enfermedad cardiovascular. Después viene el accidente. Terrible. Sí, y todo nace de donde empezamos a hablar, desde las emociones. Bien. Pero bueno, gestionar las emociones, a veces desdramatizar. No vas a desdramatizar un hecho muy desgraciado que te pasó. Eso hay que trabajarlo. Trabajar los duelos. Los duelos. Gente no. Los duelos que no necesariamente tienen que ser la pérdida de un ser querido. Duelar un trabajo. Cuando vos te vas de la secundaria a la facultad, que todos lloran, se hace la famosa noche de vela que no la termino nunca de entender, porque parece que estás velando a alguien. Vela es velar. Y le das la cartita a los chicos, yo lo hice también, y te dicen tus padres, empezás una nueva vida, está buenísimo, es emocionante, pero terminamos todos llorando. Claro. Y vos decís, ¿entendés? Pero no me estoy muriendo. Claro. Te voy a seguir viendo, yo me sigo viendo con mis compañeros. No con todos. No pero termina yo tengo nada. una peña, Claro. la vida sí, después te volvés a encontrar. Claro, desdramatizar, ese es otro tips. Desdramatizar lo que se pueda, ¿entendés? Tengo quilombo con mi jefe, voy y me siento y hablo con él, che, ¿te pasa algo? ¿Te dijeron algo? No suponer. Hay un libro que se los voy a recomendar, lo recomiendo a mis pacientes. Sí, ¿cuál? O consultantes. Los 4 acuerdos. Léanlo. Okay. Si pudiéramos cumplir los 4 acuerdos, habría menos conflictos en la vida. Okay. Te voy a spoilear Nos dos. quedamos con Te voy a esto. spoilear dos. Dale. El primero es ser impecable con tus palabras. Uh-huh. Si fuéramos impecables habría menos ruido. Sí. Porque a veces puteamos en momento de calentura. Innecesario. Innecesario, bueno, pero ¿cómo lo manejas? Ahí está la emoción. Emoción, y bueno, hay que administrarla. Bien. Y después, no supongas. No supongas. Suponemos mucho. Todo el tiempo. Che, este está hablando mal de mí, mi jefe Sí. no me quiere. Todo el tiempo. Capaz que el tipo tiene un quilombo terrible en su casa No o en otro supongas. lado, o tiene un problema, o estás con un compañero de trabajo que te trata mal y el tipo está pasando un momento muy feo, ¿entendés? Qué sé yo, familiar. Y es otra cosa que le O pasa. está enfermo, Claro. no lo quiere contar. Claro. Y él te trata mal y te sentás a hablar un minuto, pero bueno, es fácil decirlo, yo lo estoy diciendo con mucha tranquilidad. Pero yo también Pero hay que estar. me pasa y también tengo mis reacciones, trato de gestionarlas. Se puede trabajar las emociones. Estamos con el doctor Leo Cuevas. Él trabaja precisamente salud y emociones. Me llegan muchísimos mensajes de parte de mi productora. La gente se comunica a la radio, te saludan. Bueno, gracias. Te Saludos a están todos. mirando, te están Sí, escuchando. acá también en el video hay mucha gente, gracias por Alberto, qué bueno escucharlo a Leo. Un abrazo grande, saludos a todos. Nuestro Albertito de Bartolomé, estar. Ay, Alberto Romero. Alberto, amigo. Aquí estamos anotando los nombres de no solo de la serie que nos recomendaste de Netflix, sino también el libro, Los 4 Acuerdos, y la serie Mi Otra Yo. Leo, nos preguntan dónde atendes, dónde estás haciendo consultorio. Donde nunca dejé de estar, pero bueno, viste que por ahí uno se expone más como fotógrafo porque en las redes todo entra por los ojos, y yo tengo una página igual que bueno, estuvo 1 año y medio parada. Ajá. Yo te conté el otro Sí. día cuando falleció mi mamá, yo recién empezaba con todo esto, ella alcanzó a saber que yo, el inquieto, me dijo, otra vez estudiando cosas raras, haciendo cosas raras, me dijo. Y después terminó entendiendo que la biodecodificación o la biología, a mí me encantaba biología, en la primaria y en la secundaria ciencias naturales, ya llevaba por ahí, después fui médico. Pero bueno, yo ¿dónde te encuentras? Atiendo en Mutual Sabio, Mutual Sabio. Nación 261, Ujú. 3er piso. Bien. Ahí tengo el ¿A consultorio. dónde toman turno? ¿Qué línea? Ay, ¿Qué el teléfono? número, no me lo acuerdo. Ah, ¿en la Mutual? En la Mutual. Ahora me lo pasa Paola. Sí, sí, y si no, En la Mutual. está en mesa de entrada. Ok. Yo estoy martes y jueves, pero hoy atiendo como médico clínico. Después, si hay que hacer una sesión de ¿A biodecodificación dónde? o el paciente viene por eso, atiendo los miércoles a la mañana o arreglo un turno en algún horario que le... ¿Ahí? A veces atendía cuando estaba solo en mi departamento, cuando era alguna persona así que conocía o de confianza. No decodifico
amigos, gente de mi entorno, porque no se abren No. y porque esto es la verdad que hay que trabajar. Se trabaja mucho con el corazón y con la Personas mente. que no conoces, exactamente. Si yo no puedo decodificar a mis hijos, por ejemplo, a veces los hablo, le digo Claro. algunas cosas, pero después me dicen, papi, lo que me dijo. Pero bueno, no. La idea es no conocidos. Es que Bueno, es muy difícil, lindo hablar es hoy difícil. y empezar a abrirse un poco y entender tal vez lo Hay que que nos abrirse. pasa. ¿Eh? Hay que abrirse. Hay que abrirse. Bueno, qué lindo que hayas venido. Bueno, Acá me están gracias. pasando el teléfono, me lo está preguntando mucha gente. Bueno, gracias mi por el productora espacio. está contestando y estamos pasando este teléfono. Me dice ella 3364 42 18 96. Sí. 42 Ese es uno. Hay como tres, 18 96. Vamos a dar uno, para que la gente tome uno. Y en el reel, que vamos a poner la entrevista de Leo, también vas a ver el teléfono para encontrarlo. Me gustaría que hagamos una cadena de reuniones, de encuentros, de entrevistas, salud y emociones. ¿Te puedo dejar la sanar. cuenta que yo Sí. tengo en Instagram, que la voy a reactivar? De hecho, y subí Por favor. Se llama Medicina Bioemocional. Bien. Medicina bioemocional. Sí, bio porque es de biología, emocional por las emociones y bueno, medicina porque soy médico. Sí. Busqué ese nombre, pero siempre aclaro, es un método que complementa. Yo si no tengo el diagnóstico lo hago y si no andás el diagnóstico. Tengo un problema en la piel. Bueno, andá a la dermatóloga. De hecho le mando un saludo a Maki, una amiga que me deriva mucho, Mariquena Corral. Y Mariquena me manda mucha gente porque ella también le gusta mucho esta rama holística. Ujú. Y los problemas de piel, que muchas veces cuesta hacer un diagnóstico, bueno, ella me manda el diagnóstico, ¿entendés? Porque la piel habla, y la piel vos tenés un eczema y pueden ser muchas causas. Bueno, pero la piel tiene que ver con el entorno, ¿no? Con el contacto, La piel o con con el la contacto. separación. ¿Y los intestinos? Tanta gente con problemas de intestino. ¿Qué intestino? ¿Ves? Y te dicen, grueso o delgado. Y no sé, O- porque o colon, te dicen o vivo inflamada, colon irritable. ¿Qué es? Pregúntate, ¿Qué te preguntas? la palabra te lo está diciendo, ¿qué es la irritación? Cosas que te irritan. Vos pensás que te irritó la piel al sol. La irritación puede ser enojo también. ¿Puedo ser un poquito guaso? Sí. ¿Qué situación de mierda estoy viviendo? Ajá. ¿O por qué estoy tan irritado? Todo lo que como me cae mal. ¿Qué situación estoy viviendo paralela, ¿entendés? Donde estoy todo el tiempo mal o enojado. De hecho, te puede pasar que venís con una rabieta de la calle, no comas en ese momento. Porque lo hago yo también, ¿eh? Te va a caer mal. Te cae mal. Y eso no es enfermedad, es un síntoma. Pero podríamos vivir un poco mejor. Así que los quiero todos caminando, Sí. meditando Sí. y haciendo algo que les guste. Así va a ser. Leo, un placer tenerte, amigo. Gracias. Gracias a vos por este espacio enorme. En unos 15 días, ¿nos volvés a visitar? ¿Te comprometés con la audiencia para Bueno. tener otra charla? Sí, dale. Mejor si un miércoles porque hoy tenía consultorio. Bueno, lo hacemos un miércoles. O un viernes. O un viernes en 15 días, Pavo. Lo volvemos a convocar a Leo y vamos a seguir charlando con él. Muy interesante. Tenés muchos mensajes de cariño de la gente. Bueno, mandale saludos a todos y muchas A todos, gracias. Gracias a ustedes por darme este espacio. Te queremos mucho, Leo, y te Yo a respetamos. vos. Te respetamos y Gracias. te valoramos con tu experiencia, con tu trabajo y el cariño que le das a cada paciente, a cada persona. Bueno, yo Gracias. te agradezco este espacio. Gracias a ustedes. El doctor Leo Cuevas con ustedes.